Se olvidó. Ya se les olvidó. Son los órganos colegiados de administración y decisión, José. Exacto. ¿Y qué hacen esos órganos? Pues son los encargados de escoger o priorizar los proyectos que les sean llevados a su, o sea, allá ya me enredé, allá le presentan unos proyectos y ellos priorizan y ¡Hombre! si son oportunos y, en fin, escogen lo mejor, lo que esté más apropiado. ¿Y con qué recursos se ejecutan? Con el Sistema General de Regalías. Ok, eso es lo importante, ¿verdad? Así no tenemos que responder de la manera más técnica, más precisa, tal cual como lo hacen, pues el OCAC se encarga de estudiar y priorizar unos proyectos que se van a ejecutar con recursos del Sistema General de Regalías. Ya, simplemente eso, ¿verdad? Bien. Okay. ¿Sí? No, adelante. Ok, bienvenida Claudia. Entonces, recordemos, ¿qué son los OCAD? Recuerden, son los órganos colegiados de administración y decisión. Eso es lo que traduce la sigla OCAD. Responsables de la definición de proyectos de inversión financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Simplemente eso, ¿ya? Son órganos en donde se estudian, se evalúan, se priorizan y se aprueban los proyectos que se van a financiar por el Sistema General de Regalías, ¿verdad? Ahí tenemos, dentro de sus funciones se encuentran evaluar, viabilizar, aprobar, priorizar la financiación de esos proyectos, ¿verdad? ¿Ok? Así como también se asigna a la entidad que será encargada de ejecutarlos. ¿Ok? Esos son los OCAP. Ahora bien, ¿qué es el OCAP PAS? Para que entremos en materia de hoy. Entonces, lo primero que hay que decir es que el OCAP PAS fue creado mediante el acto legislativo número 04 del 8, bueno, ahí faltó el mes. Ahora revisamos cuál es el mes de 2017. Ahora revisamos porque tal cual lo tomé de la página de OCAP PAS. Es el órgano, en este caso, que también pues se encarga de revisar los proyectos que van a ser financiados por el Sistema General de Regalías, ¿verdad? Responsable de viabilizar, pues miren, es el órgano del Sistema General de Regalías, responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías. ¿Cuál es la diferencia con los otros OCAP? Aquí viene la diferencia. Que contribuyan a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Entonces, a diferencia del OCAP corriente, por así decirlo, del OCAP tradicional, el OCAP Paz lo que hace es estudiar, evaluar y priorizar proyectos que van a ser financiados con el Sistema General de Regalías, pero que están dentro de la línea de el acuerdo final para la terminación del conflicto, el acuerdo de paz. ¿Okay? Este OCAP Paz también es responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo. O sea, este OCAP Paz designa a las entidades territoriales a qué entidad territorial va a ejecutar el proyecto. ¿Okay? Pues repito, ya sabemos que el OCAP como tal, el OCAP tradicional, el OCAP corriente, por así decirlo, es el que se encarga de evaluar, de priorizar y de asignar los recursos a cualquier proyecto que quiera ser financiado con el Sistema General de Regalías. Ayer vimos las líneas, ¿ok? Ayer en la sesión pasada vimos
sobre qué líneas. El OCAPAS hace lo mismo, solo que estos proyectos tienen que estar en la línea o en las líneas del Acuerdo Final para la Paz. ¿Okay? Bien, ¿quiénes conforman el OCAPAS? Ya nosotros vimos quiénes conforman el OCAP regional, el OCAP nacional y el OCAP departamental. ¿Qué dijimos? Que con la nueva reforma del Sistema General de Regalías, ese OCAP, los OCAP van a cambiar y va a haber un órgano en cada municipio que se va a encargar entonces de la evaluación, priorización de los proyectos que se piensen ejecutar con fuentes de financiación del Sistema General de Regalías. Bien. Entonces, el OCAP Paz, ¿por quién está constituido o quiénes lo conforman? Lo preside la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. ¿Okay? Ese es quien lo preside. Y harán parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como también el Departamento Nacional de Planeación. Este departamento, el DNP, es el que estará a cargo de la Secretaría Técnica. ¿Okay? También hacen parte, como en representación de los departamentos de Colombia, hacen parte el gobernador de Bolívar y el gobernador del Quindío. Y en representación de los alcaldes o de las entidades territoriales locales de Colombia, hacen parte los alcaldes de la Uribe Meta y de La Paz Cesar. De esa forma está conformado el OCAP Paz. ¿Ok? O sea, ¿esa elección es aleatoria o específico con No, algo? esa pues, los gobernadores son elegidos por, por todos los gobernadores, lo mismo que los alcaldes. Ah, ¿Ya? ok, listo. Bien. Pues ya sabemos que pues, las entidades del nivel nacional hacen parte de ellas ya por norma, ¿verdad? Bien. ¿Qué hace el OCAP Paz? Ya sabemos que las funciones son evaluar, aprobar, priorizar el financiamiento y designar la entidad que se va a encargar de ejecutar los proyectos. Recuerden, ¿qué proyectos? Aquellos proyectos relacionados con el acuerdo de paz final que quieran ejecutarse con recursos del Sistema General de Regalías. ¿Quiénes pueden acceder a los recursos de OCAP Paz? La semana pasada, pues Claudia no estuvo presente. Revisábamos que en el nuevo Sistema General de Regalías, con la reforma, se le dio paso y entrada con voz y voto a las etnias. Y también, pues, se les dio, digamos que espacio para obtener recursos para financiación de proyectos. Bien, en el OCAP Paz, ¿quiénes pueden acceder a los recursos? Todas las entidades territoriales. ¿Cuáles son las entidades territoriales en Colombia? Tenemos los departamentos, las áreas metropolitanas, los distritos, los municipios. El cabildo es una entidad territorial también, ¿verdad? Bien. Entonces, pueden acceder las entidades territoriales. Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras también pueden acceder a los recursos de OCAP Paz, como también las comunidades indígenas. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya ahí tenemos mayor participación y asignación. No es una asignación específica, sino, digamos que acceder directamente a los recursos a través de los proyectos que se presenten. Comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y comunidades indígenas. También las CAR, las corporaciones autónomas regionales. El caso de Carsucre, acá en Sucre y Corpo Mojana, y el caso de Cardique en Bolívar, ¿verdad? También está el gobierno nacional. El gobierno nacional también puede ejecutar algunos proyectos desde el nivel nacional que vayan a favorecer o sobre las líneas del acuerdo final de paz.
Y por último, las regiones administrativas de planificación, la RAP, o las regiones administrativas de planificación especial, que son las RAPES. Recuerden que desde ya hace algunos años se viene consolidando el proceso de constitución de la región administrativa de planificación del Caribe, la RAC Caribe, ¿verdad? ¿En qué sectores o qué sectores, en qué sectores se pueden presentar proyectos para que sean financiados con recursos de OCAP Paz? Entonces, miren, las inversiones se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías y se concentrarán especialmente en los sectores que se encuentran en el corazón del acuerdo final. Y recuerden que ahí que está principalmente el tema agrícola, ambiental, desarrollo sostenible, inclusión social, reconciliación, infraestructura de transporte, justicia, derecho y reparación de las víctimas. ¿Ok? Entonces, en todos esos sectores se pueden formular proyectos para ser presentados a el OCAP Paz. ¿Okay? Y también se pueden apalancar para el tema de desarrollo de zonas rurales, por ejemplo, como las zonas campesinas. ¿Cómo es que se llaman? Acá en Monte de María hay una, la zona de reserva campesina, ¿verdad? Contribuir al mejoramiento de sus niveles de competitividad y productividad y a la reparación del tejido social. Son casi 2 billones de pesos entre 2019 y 2020, que ya pues algunos de estos recursos han sido ejecutados y que van destinados a agua potable y saneamiento básico, vías terciarias y energía eléctrica. ¿Okay? Hay otros sectores para los que se destinó el 0.4 billones de pesos, ¿verdad? 1.5 billones fueron destinados específicamente para estos 3 sectores. ¿Cuáles son los pasos para tener en cuenta si queremos presentar proyectos a OCAP Paz? Recuerden que cualquiera puede presentar un proyecto a OCAP Paz, cualquiera puede formularlo y lo presenta a través de la entidad territorial o de los grupos que mencionamos anteriormente. Entonces, lo primero es la postulación. Y en esa postulación se articulan 3 elementos. La formulación del proyecto, que se hace a través de la metodología MGA. Luego se solicita una certificación de concordancia ante la Agencia de Renovación del Territorio. ¿Y qué es lo que mira la agencia? Mira si el proyecto está de acuerdo con las iniciativas de paz o las iniciativas PEDEP, por ejemplo. Y luego se presenta al Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. Este simplemente es un aplicativo que tiene el DNP para ir montando los proyectos. ¿Okay? Esa es la etapa de postulación. ¿Qué paso sigue? El paso de aprobación. ¿Y quién aprueba? Pues ya sabemos que quien lo aprueba es el OCAP Paz. ¿Ok? Y lo aprueba solo cuando ya lo ha revisado, le ha dado la viabilidad técnica y metodológica y ha recibido la certificación de la ART. Entonces, por eso yo les decía que un proyecto presentado a OCAP debe llevar, por un lado, todos los estudios técnicos y financieros, la MGA y una carta de presentación o postulación de la entidad territorial. ¿Okay? En este caso, es necesario la certificación de la ART. Y por último, viene la ejecución. Y hace referencia simplemente a la contratación y ejecución física del proyecto. Estos son los pasos para la presentación de proyectos en el OCAP Paz. ¿Okay? Ahí tenemos algunas cifras en Montes de María. 150 proyectos en verificación, 20.000, casi 21.000 millones en inversión estimada que incluye las interventorías. 15 municipios han presentado y han sido aprobados proyectos, ¿verdad? Hay algunas visitas de verificación. Ya debieron
hacerse las visitas el 27 de agosto. Entonces, todo eso es la dinámica de lo capaz. ¿Okay? Todo esto es la dinámica de lo capaz. Y uno se preguntaría, ¿cuál es el papel del Consejo Territorial de Planeación frente a los proyectos de OCAP Paz? ¿Qué me dice? Bueno, José, ¿cómo estás? Te habla Magalis. Yo pienso que Hola, una Magali. de las principales funciones del Consejo sería verificar en el municipio qué proyectos que se han gestionado por este órgano. En Tolú Viejo hay un casito que no sé por dónde va ese proyecto y hemos estado averiguando, pero no nos dicen nada. En Tolú Viejo, el año pasado se aprobó una pavimentación de una vía terciaria que se gestionaron los recursos en la OCAPAZ, o sea, todo el proceso, creo que faltaban eran unos permisos, algo así, pero a estas alturas ni se ha dado inicio a la obra, ni nadie, o sea, uno pregunta y no le dan respuesta por ese proyecto. Es un tramo de una vía Manica-Gualón, algo así. Carlito, que me corrija si estoy mal en el sector. Pero entonces hemos estado averiguando, pero no como consejeros, porque igual yo no soy consejera ya. O sea, las averiguaciones que nosotros hemos hecho es como grupo motor, pero no nos dicen nada. Lo único que nosotros sabíamos era que el proyecto eh, lo habían aprobado, ya tenía asignados recursos, pero hasta allí, que faltaban unos permisos, que sabíamos que de pronto no se iba a poder hacer el año pasado por el tema de elecciones, por el tema de cambio de alcalde, pero, o sea, uno pregunta y nadie sabe nada, o sea, no sabemos, hay que esperar, que faltan unos permisos de Maggie, Carsucre, que tal cosa. Ayúdame, Carlitos, para explicarle bien a Maggie, ya yo hablé con el personero y supuestamente este sábado van a hacer la socialización en la zona. Ya ese proyecto lo asignaron. Ay, excelente, por fin, un año. Un año, y también me dijeron que la vía Varsovia Manica también está. Sí, Bueno, ahora vemos si eso es cierto, ¿ok? Sí, ya están asignados, ya van a hacer, ya están tomando las medidas. Ahora revisamos qué proyectos están aprobados. Bien, pero es fundamental lo siguiente, Magali y los demás. Ustedes actúan de la misma forma, en el OCAP actúan de la misma forma en cómo van a actuar en el OCAP común y corriente. Bueno, yo les decía que ahora con la reforma al sistema general de regalías, ustedes tienen una mayor participación, una mayor actuación, un mayor protagonismo en el tema de la priorización, la evaluación y priorización y al final la aprobación de los proyectos, ¿ya? Fíjense lo que estaba pasando. Muchas veces se formulaba un proyecto en los OCAP, por decirlo así. Bueno, el proyecto es para la implementación de cultivo de, no sé, de plátano, por decirlo así. Y resulta de que lo primero que se hace es tener e identificar a los beneficiarios. Antes de formular el proyecto, se debe tener una caracterización de los beneficiarios del proyecto, de los beneficiarios potenciales del proyecto. Resulta de que los proyectos muchas veces fueron aprobados o los proyectos fueron aprobados y se encontraba después que el señor Pedro Pérez estaba como beneficiario y el señor en su vida ha cultivado plátano. Nada. Digamos que nunca ha cultivado nada. Entonces,
ese tipo de elementos implican que los proyectos no sean tan beneficiosos y puedan causar una acción con daño en los territorios. Entonces, ¿y a qué se debía eso? Precisamente a la poca participación que se tenía de la ciudadanía dentro de la evaluación y aprobación, de priorización y aprobación de los proyectos. Entonces, recuerden que ustedes como Consejo Territorial de Planeación están llamados a emitir un concepto sobre los proyectos que se vayan a aprobar o se presenten, perdón, sobre los proyectos que se presenten para estudio en el OCAP. ¿Okay? Entonces, aquí retornamos a lo que habíamos hablado la sesión pasada. Profe, y eso sí se está cumpliendo, profe. Se cumple en los territorios. Ese es el tema, que no se cumple. Pero no se cumple, digo yo, por dos razones. Una, porque el espacio para el OCAP ha sido restringido, por decirlo de alguna forma. Y dos, porque precisamente los consejos territoriales de planeación no han asumido el rol dentro del OCAP. ¿Okay? No lo han asumido. Entonces, no era lo que les decía. Ustedes tienen que ganarse esa participación. Tienen que de alguna forma exigirla, porque la norma lo dice. ¿Ya? Y hoy la norma está diciendo, y las reformas nos están llevando a que ya no es solo emitir un concepto, sino que ustedes van a evaluar y priorizar los proyectos. Disculpen que aquí hay alguien que está escribiendo algo. Bien, entonces, repito, ustedes tienen en el OCAP Paz el mismo espacio que tienen en cualquier otro OCAP. ¿Qué deben hacer ustedes? Bueno, conocer el proyecto, ¿verdad? Lo que hablábamos la vez pasada. Revisar, miren esto, ya ustedes hoy se supone que deben conocer muy bien la estructura o la parte estratégica del plan de desarrollo municipal. Conociendo esa parte estratégica, ustedes pueden saber si un proyecto que se está evaluando, ya sea para financiar por sistema general de regalías, por sistema general de participaciones o por cualquier otra fuente de financiación, está o no articulado precisamente a esa parte estratégica del plan de desarrollo y a su vez al plan de ordenamiento territorial. Pero resulta que ustedes tienen otro instrumento de mayor tiempo de horizonte de ejecución, que es el PEDET. Entonces ya en el PEDET hay unas iniciativas. Esas iniciativas, muchas debieron quedar contempladas en los planes de desarrollo. Al quedar contempladas en los planes de desarrollo, ya va a haber unos instrumentos que se llaman proyectos que van a ser ejecutados dentro del plan de desarrollo y por ende dentro de PEDET. Entonces, es lo que ahora, miren, ahora en octubre deben presentarse, hay convocatoria para presentar proyectos ante el OCAP Paz. Hay que comenzar desde ya. Ustedes tienen que estar en alerta para ver cuando, desafortunadamente, fíjense que, disculpe. Profe, le hago una pregunta, profe, de pronto yo no entendí. Sí, claro. Profe, ahora que haya convocatoria de OCAP Paz, por ejemplo, los cabildos indígenas pueden participar, por ejemplo, en un proyecto de pavimentación de una vía terciaria. Claro, es que ustedes pueden, los cabildos indígenas, las comunidades afro pueden presentar un proyecto que esté dentro de las líneas de financiación de OCAP Paz. Miren las líneas. Perdón. Lo que pasa es que la vez pasada se me cayó la señal y no. Miren, claro, la vez pasada no hablamos de esto. Miren las líneas. Agricultura, ambiente y desarrollo sostenible, inclusión social y reconciliación, infraestructura de transporte,
justicia y derecho y reparación de las víctimas. Entonces, fíjense, ya ahí tienen unas líneas. Okay. Para 2019-2020 se habían priorizado el tema de agua potable y saneamiento básico, vías terciarias y energía eléctrica, ¿ya? Entonces, miren, repito, miren lo estratégico y lo protagonista que va a ser tanto ustedes y el concepto que puedan emitir, o más bien la priorización que ustedes puedan hacer de estos proyectos. Ojo, cuando uno está pensando en las vías terciarias, uno tiene que saber cuál es la vía que mejor conectividad va a dar al territorio, ¿ya? Entonces, todo esto no es suelto, esto es una cuestión de cómo es, de estar pensando siempre en la competitividad del territorio y por supuesto estar pensando siempre en el bienestar de las comunidades, ¿verdad? Esto no es porque se va a favorecer un grupo político y otro no, a uno sí y otro no, no, tienen que pensar en el territorio como tal, ¿ya? No, yo lo digo porque es que la vía de acá donde nosotros estamos es una sola conectividad, o sea, por ahí entra, por ahí sale, No, claro, no, está totalmente, yo no. etcétera. Sí, claro, no se preocupen, no. Bien, entonces, pero tienen que ponerse las pilas. Imagino que ya pues ahora no va a alcanzar, ya queda ¿cuánto? Menos de un mes o por ahí un mes para la presentación de proyecto ante OCAP Paz. Pero lo que sí pueden mirar es, vayan a la entidad territorial y consulten si hay algún proceso de formulación de proyecto para presentar ante el OCAP Paz, ¿ya? Y pues que ustedes quieren conocerlo para ver a qué prioridades tienen dentro del proyecto, ¿ya? Bien. Entonces, esto era lo que les decía. Esto es lo que hacen ustedes con los proyectos de... Ahora, no van a tener tanto ese protagonismo en el OCAP para evaluar el proyecto porque ustedes no... Miren que los que hacen parte del OCAP son ¿quiénes? Perdón. Es la Consejería Presidencial. ¿Cómo? Los gobernadores de Bolívar y... Exacto, la representación de las entidades territoriales están solo sobre el gobernador de Bolívar y el Quindío y los alcaldes de la Uribe, Meta y La Paz Cesar. O sea que digamos que es más complejo la participación para ustedes en el proceso de priorización. Más bien no la tienen. ¿Okay? Lo que se viene en adelante sí va a darles bastante participación a ustedes. Entonces, miremos algo acá. Disculpe. Miremos esto. Miren que estos son proyectos. Si ven la pantalla. Sí. Leen descubre aquí. ¿Sí vieron? Sí. Esa es la que Sí, están viendo. señor. Ok, miren, ustedes aquí tienen toda la información. Aquí abajito. Miren, aquí tienen el decreto. Espere, aquí. Listado de proyectos aprobados por OCAP. Miren este otro. Resolución, ¿para qué? Se establecen los requisitos y criterios para la certificación de la concordancia de los proyectos que se sometan a consideración de OCAP. Si recuerdan que yo les decía que la ART les entrega un certificado de concordancia. Bueno, para poder saber qué debe tener, cómo se cumple con
para la obtención de ese certificado de concordancia, pues tienen que conocer esta resolución, ¿ya? Entonces, déjenme voy a... Déjenme entro a... Se me perdió el listado. Disculpen. Se me perdió. Bien. Miren, proyectos. Aquí hay uno en Sucre. Está la basecita que necesita la nevera, el gancho. Miren, Sucre, mejoramiento de la vía El Piñal Santa Elena mediante la construcción de pavimento en concreto rígido en el municipio de Los Palmitos. Aquí está, este es para Los Palmitos. ¿Cuántos millones? Ahí ven, son un poquito más de 5.000 millones de pesos. Ese lo bajé de allá del link que les presenté. Sucre. Se nos iban pasando tres. Construcción de pavimento flexible de la vía Bremen, Las Flores, del municipio de Morroa, departamento de Sucre. Ah, bueno, revisemos si hay Bolívar también. Construcción de pavimento rígido para impulsar el turismo en el municipio de San Marcos. Mejoramiento con pavimento asfáltico de la vía Tolú el Francés, municipio de Tolú. ¿Bien? O sea, nada más aquí en Sucre hay 5, 5 y 5, 15.000 millones de pesos casi en estos tres proyectos. Y 5.000 y algo que ven el otro, casi 20.000 millones de pesos solo para Sucre en temas de conectividad. Una pregunta, ¿Tolú hace parte del municipio de? ¿Cómo? Tolú no hace parte del municipio de. Pero puede presentar proyectos capaz. Ah, ok. Ah, yo también iba a hacer la misma pregunta, pero sí, efectivamente, pueden presentar a los casos. Bien, vamos a ver aquí Bolívar. Esto es sobre lo mismo. Carajo, no encuentro uno de Bolívar. Bolívar, municipio de San Martín de Loba, Placahuella. Profe, ¿Sí? cuando nosotros el año pasado nos socializaron el proyecto ese que habló Magali de 1.5 de kilómetros en Placahuella, también nos socializaron la vía que venía de Oveja, Colosó, Chalán, que también tenía recursos asignados. ¿No aparece por ahí? Era un proyecto subregional. Era un proyecto subregional. Miremos a ver, aquí está otro para Sucre, municipio de Buenavista, para Bolívar. Infraestructura eléctrica, comunidades San Martín de Loba, esto es Bejuco, Rosario. Ok. Bolívar, Arenal en el sur de Bolívar, construcción de infraestructura eléctrica. Listo, eso es lo que hay allí reportado ahora, seguro. Habría que buscar los reportes, los reportes actuales, ¿ya? Carlos, no aparece de Nuevo Oriente. No, ahí no aparece. Pero repito, habría que mirar los reportes actuales, hasta cuál fue la última vez que se actualizó eso. Permítanme entrar acá. O sea que lo que está haciendo disculpe, profe, lo que están haciendo la administración municipal aquí en Tolú Viejo, está socializando unos proyectos de vía, eso es como formalizando el proyecto
para presentarlo ahora en el local, me imagino. Bueno, puede ser que sea para presentarlo y otro puede ser que ya fueron aprobados y entonces necesitan empezar ¿cómo es? La ejecución. Tengo entendido que aprobaron un proyecto, creo que tiene que ver con un cultivo de algo, no recuerdo ahora qué cultivo es, que beneficia a Toluviejo, Colosó, Morroa, no me acuerdo cuántos municipios son. Es un proyecto silvopastoril. Es silvopastoril, exacto. Así es. Silvopastoril. Este proyecto es para silvopastoril para pequeños ganaderos. ¿Cómo? Es un proyecto silvopastoril para pequeños ganaderos. Hay 3 municipios. Claro. Hay otro proyecto, Carlos, ese es para sembrar, se me escapa el nombre del árbol, es un árbol para el tema de agroforestería. Pues no es cacao, ¿no? No es cacao, es un árbol, es algo como, es una madera, pasa que se me olvida, es una madera, un nombre todo raro. Porque es que a mí me invitaron a la reunión, Carlos, y ya hicieron visita, o sea, lo que pasa es que ahí, como todo, dijeron que iban a socializar primero, a hablar con las personas, a ver, porque son 1000 hectáreas aquí en Toluviejo para cultivar. Pero hasta donde tengo entendido, hicieron unas visitas por las piedras, toda la zona de la Reserva Alcoraza, hicieron la visita allá. Este no es el de Teca, ¿no? No, porque yo hice la pregunta, es que no recuerdo el nombre ahorita el nombre del árbol, porque igual hicimos la pregunta porque decíamos que si iba a haber teca porque hemos tenido muchos problemas los agricultores con el tema de la teca, porque ha afectado a muchos cultivos, entonces ellos decían que no, que ese era beneficioso. Es una planta que capta mucho oxígeno, pero es que ahorita se me escapa el nombre. Aquí en Trujillo, José. Profe. Sí. Maga, mira, José, y el proyecto ese que solamente, ¿te acuerdas que solamente faltaba una firma de Matildo en su momento? En que, o sea, no aparece aquí, no sé si estoy un poco, Estoy buscando porque pero no lo veo. estoy buscando. Ese es Claudia, ese es el que estamos preguntando y no aparece. Esa es la vía de Nuevo Oriente, la vía de Manica Moquén. Un momento, yo tengo la Déjeme respuesta. un momentico, a ver, yo hago una llamadita aquí para ver si tengo la respuesta, si me pasan un usuario. Muchachos, esa vía ya está, en este sábado ya está para hacer la socialización. Ya tienen inventoría y todo asignado ya. Bueno, pero qué bien que ya vayan a iniciar. Nos invitas a la socialización, Carlos, Grupo Motor. ¿Sí me escuchan? Recuerden que aquí también está el proyecto de los de 3,000 millones de pesos de las letrinas. También que iniciaría Pérez, ¿recuerdan? Magali. Así, sí, Carlito, ya se está aprobado. Ese también creo que va para ejecución ahorita. Según ahí tenían que hacer una documentación, no sé de qué. Sí, está en 3,000 y pico. También está aprobado ese que nos mencionó el profesor Brieva sobre el silvopastoril, que era en el tintero lo de reconversión minera y cultivo de ñame. Carlos, eso le faltan unos certificados y ya eso quedó aplazado para el año entrante, según lo que estuve hablando con Sí, todo lo atrasó la pandemia. un funcionario de la. Y lo que estamos socializando la semana pasada, ¿te acuerdas que fueron a San José, a la Floresta, a la Casa Indígena? Eso me imagino que están estructurando el proyecto para presentarlo en la OCAP Paz que viene. Sí, Carlos, eso lo pueden hacer ustedes directamente como territorio indígena, pueden hacerlo.
No, por eso estaba preguntando al profe, porque, pero ya no nos da tiempo. Bueno, nada, no me dieron el enlace para ingresar. Pero les repito, o sea, ya lo que tienen es que estar pendiente de la convocatoria porque ahora hay más oportunidad en el sentido en que pues más actores pueden formular y presentar los proyectos. Entonces, es ponerse pilas y seguro hay que hacer alianzas estratégicas con personal técnico, ya porque, o prepararse ustedes técnicamente para la formulación de los proyectos, ¿ya? Miren que siempre quienes están formulando los proyectos o son las CAR o son las entidades territoriales. Y el OCAP Paz está desde hace rato y mire que les está mostrando que si ven comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y comunidades indígenas pueden acceder a los recursos de OCAP Paz. O sea, desde allá mismo alguien puede formular si se va a presentar por la entidad territorial, se presenta, pero la priorización de la necesidad que se va a satisfacer viene del territorio, no que llegó un grupo técnico de otro lado, formuló y listo simplemente para sacar unos recursos, no. Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe. Dígame. Por ejemplo, bueno, hablando de si la alcaldía presenta uno, por ejemplo, vamos a hablar de la vía donde... ¿Cómo? Se le fue. Terminó de hablar. Se te corta. Se corta. Profe, no, o sea, la pregunta es, si, por ejemplo, el proyecto de la vía, estoy hablando de mi prioridad ahora es la vía esa, porque ya ha ocurrido varios accidentes en moto cuando llueve. Si la presenta la alcaldía y la presenta al mismo tiempo el cabildo, ¿qué sucede? ¿O se tiene que poner de acuerdo? No, tienen que ponerse de acuerdo, por eso se hacen las, ¿cómo es que se llaman, Claudia, lo que se hace antes? Las consultas previas. Por eso se hacen consultas previas. No, por ejemplo, sí, las consultas previas a las comunidades indígenas, sí, claro. No, porque yo estoy interesado en presentar un proyecto, pero ya no me daría tiempo de aquí a octubre, no creo. No, pero les decía que es como tipo una consulta previa. No es que es una consulta previa, sino es precisamente, es que esto debe funcionar de esa forma, en ponerse de acuerdo los actores territoriales para priorizar qué es lo que se va a presentar y cómo se va a presentar, ¿ya? Porque en últimas quien presenta el proyecto es la entidad territorial. Ah, ok, profe, ok. Ok. ¿Alguien más? José, Sí. yo quería comentar, era en el evento en que la comunidad presente el proyecto ante el ente para que esto nos represente ante el OCAT. ¿No será que encontramos celo entre el burgomaestre con el proyecto que presente la acción comunal, la comunidad organizada, en fin? ¿No será posible que de pronto hayan alguna pretensiones en cuanto a que sería preferible el que presente el ente directamente y no tener en cuenta la comunidad? ¿Será que se ven estos casos? Es posible, señor Jorge, pero le digo algo. Mire, y se lo digo por experiencia propia.
Las entidades territoriales, en este caso las administraciones, muchas veces, para no decir la mayoría, en la mayoría de los casos, tienen debilidades en la capacidad técnica para la formulación de los proyectos, ¿ya? Reciben asistencia técnica el departamento sí tiene esa capacidad, porque tiene un grupo y un buen banco de proyectos. Los municipios, si no reciben la capacidad técnica del departamento, tienen que contratar a consultores para que formulen sus proyectos, los proyectos para presentar a OCAT. Entonces, en ese sentido, si las comunidades, era lo que les decía, ojalá ustedes como comunidades puedan fortalecer sus capacidades técnicas para la formulación de este tipo de proyectos, que de seguro ya con el proyecto, con la priorización que hayan hecho ustedes mismos, créanme que los va a acoger la entidad territorial, porque la entidad territorial, entre más proyectos presentes, más oportunidades va a tener de acceder a los recursos del Sistema General de Regalías. ¿Sí me hago entender? Absolutamente. Sí, señor. Entonces, digamos que eso no restringe que la comunidad lo presente, que la comunidad lo formule y se lo entregue a ellos. No, por el contrario, es una bolsa que está allí y que al que presente más proyectos, más oportunidades tiene. Si no presenta, pues no tiene oportunidades. Entonces, por eso es importante, repito, que de alguna forma ustedes vayan pensando en cómo fortalecer sus capacidades para la formulación de proyectos a presentar en los OCAP y sobre todo en el OCAP Paz. Entonces, el celo ahí como que se disminuye un poco. Diría yo que sería muy absurdo que una administración no quiera presentar un proyecto por venir de un grupo de líderes u otro. Me parecería a mí que es absurdo, ¿ya? Lo que viene luego es la vigilancia, el seguimiento y control que se debe hacer sobre la ejecución de esos recursos, ya, del proyecto en sí. Listo, no sé qué otro comentario tienen, que yo les decía que hoy era una sesión bastante corta porque el tema era ese. Mire, otro papel que juega dentro de esto es el acercamiento que tenga la entidad territorial con congresistas, con las entidades del nivel nacional, precisamente para la gestión que amerita. Porque miren, usted presenta un proyecto, pero créanme que por otro lado están presentando otros más y desafortunadamente siempre juega el papel de que por allá se está metiendo alguien a gestionar y comienza a buscar, a ver cómo le aprueban su proyecto, y si nos quedamos dormidos nosotros o el alcalde y su equipo, pues se mete otro y se lleva la bolsa. Entonces, hace parte también de esto, de la capacidad que tenga de gestión la entidad territorial. Profe. ¿Sí? O sea, usted lo que yo he podido entender es que, por ejemplo, si la unidad territorial, en este caso la alcaldía o comunidad indígena, no tienen la capacidad técnica, es lo que venía pasando con respecto a los municipios del interior, que tienen un banco de proyectos, se presentan, se abre la OCAPA y presentan miles de proyectos y nosotros uno, y ellos presentan 5, 6. Claro. La mayoría de las cosas se va para allá. Claro, eso por un lado, pero por el otro lado... El otro lado son las relaciones políticas. Claro, entonces del otro lado está que aquellos tienen
unos congresistas que son más pilosos y que están buscando, seguramente algunos pensando en qué beneficio sacan, político o financiero como sea, y si por acá nuestros congresistas no hacen esa gestión y no la hacen de pronto porque puedan tener un interés muy particular, entonces es más complicado que se aprueben los proyectos de OCAT-PAC por acá. ¿Ya? Este es un papel de todos. Este es un compromiso de todos, más bien. Ok, profe. Entonces aquí ¿Listo? Aquí lo que hay que buscar un congresista y listo. Claro, pegársele, es así, no tiene que ser, y no tiene que ser del departamento. No, tiene que buscar a alguien que le guste gestionar, que le guste mostrarse. Ay, Claro, así es, esto es un tema de gestión. Y un buen equipo técnico para tener, como usted dice, no uno o dos, sino todos los proyectos que se puedan tener dentro de un banco de proyectos. Entonces pregunto, ¿Sí? si en los PEDET se priorizaron precisamente todos los proyectos que necesita lo rural para poder avanzar, esas prioridades, algunos alcaldes pues las toman, otros tomarán unas cuantas y dejarán pasar otras. Entonces, como comunidades uno puede ir mirando qué tanto de los PEDET han sido presentados por lo menos al OCATPA y utilizar ya esa problemática que se ha evidenciado ahí y presentarla por aparte, por decirlo así. O ya eso es competencia única y exclusivamente del ente territorial. Bien, mira, lo primero que hay que decir es, o lo primero que hay que tener claro, es que los PEDET identificaron y priorizaron unas acciones, ¿ok? Pero bueno, la priorización, la identificación y priorización se queda solo en eso. Se queda en que está allí en el PEDET tantas acciones estratégicas para emprender la gestión de unos recursos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un plan de desarrollo han podido quedar 50 acciones estratégicas del total de las acciones que se han formulado o se han identificado en el PEDET. Bien, ahora, ¿cuál es el paso siguiente frente a la identificación y a la priorización de esas acciones? El paso siguiente es ¿qué instrumento voy a utilizar para poder desarrollar esa acción estratégica? ¿A qué me refiero? Hombre, ¿es un plan? ¿Es un proyecto? ¿Qué es lo que tengo que utilizar yo para desarrollar esa acción? Si la acción es, nosotros queremos que haya mejor conectividad urbano-rural, entonces los proyectos serán proyectos de infraestructura para mejorar las vías terciarias o vías secundarias, por decirlo así. Entonces, yo necesito, como entidad territorial, listo, formular los proyectos necesarios para solicitar y gestionar los recursos. ¿Ok? Entonces, mi primera responsabilidad como mandatario o como entidad territorial es formular los instrumentos y hacer las respectivas gestiones para la ejecución de esos instrumentos. Llamémosle proyecto. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es el papel de ustedes dentro de su labor ciudadano? Pertenezcan o no a una organización de control ciudadano. Como consejeros territoriales de planeación, el papel es verificar que realmente los proyectos que está formulando la entidad territorial responden a las acciones estratégicas, tanto del plan de desarrollo como del plan de desarrollo con enfoque territorial. Eso es lo primero. ¿Ya? Si responden, listo, ya está el instrumento. Lo segundo que tienen que verificar es
si el gobierno, y esto no solo el Consejo Territorial de Planeación, sino cualquier ciudadano, si el gobierno territorial, si la entidad territorial está haciendo las gestiones necesarias para poder implementar esos proyectos. ¿Y qué son las acciones necesarias? Hombre, presentarlo en el OCAT Paz, presentarlo en el OCAT, ir al ministerio que corresponda. ¿Ya? Esas son las acciones necesarias. ¿Sí? José, ¿Sí? mire, José, le pido mis disculpas, mi hermano. Se me ha presentado un inconveniente a última hora. Yo le doy al correo, mi hermano, pues se me ha presentado un inconveniente a última hora, Ok. Bueno, mis disculpas para todos, Saludes a todos. Tranquilo. Ok. Entonces retornamos. Entonces, como quien dice, ustedes vigilan y apoyan. Primero apoyan la gestión, vigilan y apoyan la gestión. Y luego sí hacen control social sobre la ejecución de lo que ya se ha gestionado. ¿Okay? Entonces, en ese control, en el apoyo y vigilancia de la gestión, van a saber si lo que se está gestionando está de acuerdo a las iniciativas PEDER, por decirlo así, ¿ya? O al plan de desarrollo. ¿Ok? Entonces, si se está gestionando, luego lo que viene es que ustedes verifiquen si eso que se gestionó se va a ejecutar como se debe ejecutar. Listo. Porque uno puede, y se los digo así, uno puede formular un proyecto, presentarlo capaz, que le aprueben el proyecto de OCAPA. Ahora, ¿qué garantiza que los 5.000 millones de pesos del proyecto se van a ejecutar como deben ejecutarse? Es mi pregunta. Que uno vigile a ver si se da o no. Claro, ¿sí ven? ¿Sí ven? El tema no es solo, que se presentó y lo aprobaron. El tema es que eso que se aprobó se va a ejecutar como debe ejecutarse. ¿Verdad? Esa responsabilidad es grande. Bien, no sé si tienen otra pregunta, Sí, otra observación. quería aportar un poco a lo que se viene diciendo en el tema. Bueno, en cuanto a la ejecución, usted sabe que ya viendo una nueva reforma de la ley de regalías y que van a haber unas sanciones también a esos municipios que le den la mala ejecución de esos recursos. Y hay unos castigos que son drásticos, que se llevarían los recursos para otros municipios o para la bolsa. Eso sí, habría que tener mucho cuidado, tanto los CTP como la sociedad civil, de que se haga esa inversión correcta, lo más correcto, si no, los municipios no nos castigan, el municipio, no a los que se dan la plata, a los que están manejando esos recursos. Quería también que lo que había planteado el amigo César, darle como que otro complemento, sería una gran oportunidad que de pronto los alcaldes con las comunidades en común acuerdo desarrollen unos proyectos y estos están presentados para darle respuesta o ejecución a los PD. Es lo que siempre yo he mirado con bastante importancia, porque es que el PD significa el desarrollo rural. Es donde está en toda esa iniciativa donde nosotros vamos a entender una economía donde se van a mejorar los bienestares y el desarrollo de nuestros campesinos y por fin los mercados locales, nuestras comunidades. Entonces ahí que también hay que tener en cuenta que va a haber que hacer una reforma, que los manejos de algunos recursos van a ser mucho más en los municipios, en las bolsas, para beneficiar a los entes territoriales. Y que igual, pues, como decíamos ahorita, yo creo que la costa va a tener en este momento una representación importante, como es nuestro representante de la Cámara, Héctor Vergara, el gobernador de Sucre, que ha estado a la mano en este proyecto de ley de regalías que se reformó. Y por ese lado, pues, tenemos la confianza de que tanto Bolívar como Sucre puede ser beneficiado y que la comunidad participe en defensa de esos proyectos y esos recursos y cuidarlos y vigilarlos para que sea una realidad en el tiempo
de acuerdo a lo que nosotros queremos y los objetivos que se proponen. Eso era todo.